Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de las cápsulas de estudio de cálculo 1 de la Consejería Superior. En este caso vamos a revisar reglas de derivación y aplicaciones iniciales que les podemos dar, que está enfocado más que nada en la I2. Vamos a partir, como mencionamos ahora, en reglas de derivación, en donde vamos primero a comprender derivadas básicas, que son las derivadas de potencia o exponente, las exponenciales que tienen que ver con Euler, seno y coseno, para luego pasar a algunas otras derivadas trigonométricas. Vamos a revisar algunas reglas de las derivadas, particularmente las más importantes, que son las reglas del producto y la regla del cociente. Vamos a revisar la regla de la cadena, que va a ser fundamental para que analicemos funciones que están compuestas por otras funciones. Bueno, sin nada más que decir, partimos con las derivadas básicas. La tabla que se presenta acá son las cuatro derivadas fundamentales que más se utilizan en cálculo 1. Primero tenemos la función x elevado a n, cuya derivada consiste básicamente en bajar nuestro exponente n, lo bajamos del exponente y lo multiplicamos a nuestra función entre comillas, pero tenemos que reducirle en 1 el exponente de nuestra función. Por ende, si tenemos, por ejemplo, x elevado a 5, la derivada de x elevado a 5 pasaría a ser 5 por x elevado a 5 menos 1, que sería 4. La función e a la x tiene la particularidad que la derivada es la misma que la función, lo cual gráficamente tiene toda una interpretación que más o menos nos está diciendo de que la pendiente en una función exponencial va a ser siempre esa misma función exponencial, que es una cuestión bien curiosa, que se puede analizar más en profundidad más adelante. Después tenemos la clave de las funciones trigonométricas, que es que la derivada del seno va a ser coseno y la derivada de coseno va a ser menos seno. A partir de eso vamos a tener un ciclo de derivación que se utiliza algunas ocasiones para resolver algunos ejercicios. Pero viendo esta tabla y memorizando esta tabla ya tenemos una base súper importante para las derivadas más fundamentales y más clásicas que aparecen. Aparte de las derivadas básicas que están ahí, también tenemos estas derivadas trigonométricas que también suelen aparecer bastante, que por ende son muy importantes que nos aprendamos. Por lo menos la de tangente y la de secante, que son las más típicas que aparecen. Ahora, estas derivadas también pueden ser calculadas utilizando algunas de las propiedades que veremos ahora, próximamente. Como son primero las derivadas algebraicas básicas. La primera propiedad que vamos a ver es que la derivada de una constante siempre nos va a dar cero. Esto lo podemos analizar de manera gráfica, en donde si tenemos una función que es igual a una constante, no va a haber nunca una tasa de cambio, ¿cierto? O sea, si yo me paso de un punto a otro, o sea, de x igual a 1 o de x igual a 7000, el valor que me va a devolver la función al yo evaluarla siempre va a ser la misma constante. Por ende, la pendiente es cero, no hay ningún cambio. Recordemos que la pendiente, o sea, la derivada representa la pendiente o la tasa de cambio de nuestra función. En este caso sería cero. Luego tenemos esta otra propiedad, que es la multiplicación por una constante. Cuando tenemos una función multiplicando una constante escalar, tenemos que entender de que esta constante puede salir de la derivada. Si queremos derivar constante por una función, sabemos que podemos sacar esta constante afuera y derivar la función. Es decir, le aplicamos la multiplicación de la constante después de derivar, simplemente. Luego tenemos una regla que es ya más profunda, más importante, que es la regla de la suma y de la resta, en donde sabemos que nuestra derivada, o sea, si tenemos la suma de dos funciones y queremos derivar esta suma, el resultado va a ser lo mismo que derivar como la primera función por separado y derivar la segunda función por separado y luego sumar los resultados que nos den. Es decir, esto nos permite, muchas veces nos va a permitir algebraicamente, ordenar de mejor manera los términos que vamos a derivar y simplemente derivar, o sea, ir derivando
cada término y después de haberlos derivado por separado, los podemos sumar. Y lo mismo ocurre con la resta. O sea, primero derivamos por separado las funciones que tengamos en nuestro problema, en nuestro ejercicio, y luego las restamos. Y con eso armamos la derivada de eso. Ahora tenemos unas propiedades que son bien interesantes. Primero tenemos la regla del producto. La regla del producto la utilizamos cuando queremos derivar una función que es la multiplicación de otras dos funciones. Acá tenemos la definición algebraica. Sea f de x igual a g de x por h de x, donde g de x es una función y h de x es otra función, y si las multiplicamos, nos entrega f de x. La derivada de nuestra función f de x va a ser igual a la derivada de la primera función de la multiplicación multiplicada por la segunda función sin derivar, más la primera función de la multiplicación sin derivar, y esto por la derivada de nuestra segunda función. Que eso en palabras puede ser un poco enredado, pero básicamente es lo que está acá. F'x es igual a g' de x por h de x más g de x por h de x. Acá en realidad no importa el orden porque estamos en una suma, ¿cierto? Entonces nos podemos despreocupar y podría ir el término g de x, h' de x podría ir acá antes. Da lo mismo. Lo importante es que al derivar un producto vamos a tener dos términos en donde metemos g, el mismo término original, gx, h de x, y en cada uno de los términos tenemos que derivar una de esas funciones. Y con eso nos da el resultado. Entonces acá tenemos un ejemplo práctico que lo vamos a resolver. Entonces en el ejercicio que nos planteaban nos dicen, bueno, la potencia de un objeto en un circuito, digamos, va a ser, que emite, va a ser igual al voltaje por la corriente que pasan por ese componente. Si nosotros sabemos que el voltaje es 12 seno de t y sabemos que la corriente es E a la t, ¿cuánto entonces vale la tasa de cambio de nuestra potencia? Que sería la derivada de la potencia. Entonces, para eso vamos a tomar nuestra expresión que vemos que es un producto del voltaje por la corriente y los vamos a derivar aplicando la regla que acabamos de ver del producto, que sería finalmente la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Que en este caso nos quedaría la derivada del voltaje por la corriente más el voltaje por la derivada de la corriente. Listo. Entonces con esto simplemente nos falta determinar el valor de esto y el valor de esto de acá, ¿cierto? Es lo único que nos falta. Entonces vamos a derivar lo que tenemos acá. La derivada del voltaje, vemos que es lo mismo que la derivada de todo este término que tenemos acá a la derecha, que serían 2 seno de t. Acá vamos a utilizar una de las propiedades que vimos previamente, y es que como tenemos una constante, la podemos sacar y derivar solamente la función, digamos. Entonces, sacamos la constante que está multiplicando, 12, y realizamos la derivada con respecto al tiempo del seno de t. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Por ende, reemplazamos eso. Nos quedaría 12 por el coseno de t. Y eso sería la derivada del voltaje. Por otra parte, tenemos la corriente, I de t, que la derivada de e a la t, que es la función que la corresponde, básicamente es la misma función, como vimos antes por tablas notables. Entonces sería e a la t, simplemente. Entonces, ahora que tenemos los valores de las dos derivadas, simplemente reemplazamos en la fórmula por todo lo que conocemos. La derivada de v del voltaje vendría siendo 12 coseno de t. La corriente sabíamos que valía e a la t originalmente. Y esto le vamos a sumar el voltaje original, que serían 12 por seno de t. Y esto le multiplicamos la derivada de la corriente que vimos que era la t simple. Y con eso ya encontramos a través de la propiedad del producto al derivar,
tenemos la expresión para nuestra tasa de cambio de la potencia. Ahora tenemos la regla del cociente, que es un poco distinta, pero que básicamente lo que nos dice es que si tenemos una función f de x que es igual a la división de dos funciones, que es en este caso es la división de g de x entre h de x, el resultado de la derivada va a ser un poquito más complejo, pero también es bastante fácil de calcular. La derivada de f va a ser igual a un término muy parecido al que habíamos visto antes con la multiplicación. De hecho, tiene el mismo orden los factores que tenemos acá, que es la derivada del término, en este caso, de arriba, por h de x, que es la función que está abajo, menos la función de arriba tal cual, multiplicada por la derivada o sea, por la derivada del denominador, que sería la función de abajo. Todo eso dividido por la función de abajo tal cual, pero elevada al cuadrado. Entonces, esto también lo podemos leer como la derivada del primero, o sea, la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo esto partido por el de abajo al cuadrado. Entonces, esta fórmula también es fundamental memorizársela, que uno la memoriza más bien poniéndola en práctica, que quiero recalcar eso, que si ponemos en práctica estas definiciones podemos aprendernoslas de manera muy fácil. Entonces, para eso mismo vamos ahora a resolver un ejercicio práctico en donde podemos ver cómo es que se utiliza. Ahora nos están pidiendo en este ejercicio encontrar la derivada de la corriente o la tasa de cambio de la corriente, es decir, nos están preguntando por I' de t. Y como tenemos que I' es el resultado de la división de dos funciones, podemos aplicar la regla del cociente que vimos previamente, que nos diría que es la derivada de el de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y todo, recordando siempre, todo tiene que estar dividido por lo que mismo que está abajo, pero sobre, o sea, al cuadrado. Bien, entonces ahora necesitamos determinar, igual que en el tema del producto, ahora que estamos en el cociente, necesitamos determinar las derivadas de los dos términos que teníamos involucrados. Entonces, vamos a derivar ambos. La derivada de v de t, v' de t, va a ser igual a la derivada de 220. Y como 220 es una constante, sabemos que su derivada es cero, recordando el hecho de cómo no hay cambio en la función. Como siempre es el mismo valor, no tiene pendiente. Entonces es cero. Luego tenemos r' de t, que vemos que es una suma. Por lo tanto, va a ser la suma de las derivadas de cada componente. La derivada de 50 es la derivada de una constante, por ende nos da cero. Y la derivada de 2t cuadrado, podemos sacar el 2 afuera y derivamos t cuadrado. Y la derivada de t cuadrado va a ser simplemente 2t, por regla del exponente. Entonces va a ser dos veces la derivada de t cuadrado, 2t. Va a dar 0 y esto nos va a dar 4t. Espera, un poco redundante. Ya, pero ahí está. Entonces ahora simplemente reemplazamos por todos los valores que acabamos de sacar. Sabemos que v' es 0, r de t es 50 más 2t, menos v de t que es 220, por la derivada de r de t que acabamos de ver que era 4t cuadrado, o sea, 4t, perdón. Y esto dividido por r de t al cuadrado, es decir, 50 más 2t cuadrado al cuadrado. Finalmente nos termina quedando todo este término que está acá, se nos va a ir a 0, porque estamos multiplicando por 0, y nos va a quedar menos 220 por 4, menos 880.
t dividido por 50 más 2t cuadrado, y todo esto al cuadrado. A partir de eso llegamos a una expresión para la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora vamos a ver una de las reglas más fundamentales de las derivadas en realidad, que esto nos va a servir de aquí, lo vamos a ver en cálculo 2 y en muchos otros momentos en nuestra vida, que es la regla de la cadena, que es el método que nosotros tenemos para derivar funciones compuestas. Es decir, acá dice mismo una función que está evaluada dentro de otra función. Entonces acá tenemos f de x igual a g de h de x. Es decir, tenemos una función que está evaluada con otra función. Vamos a volver atrás para dar un ejemplo. Por ejemplo, podríamos tener e elevado a x al cuadrado, por ejemplo, que quiere decir que tenemos una macrofunción, que sería e a la x, pero que en vez de estar evaluada por x, está evaluada por una función, que es x cuadrado, en este caso. Tenemos que identificar primero la función que a mí me gusta decir la macrofunción, o la función más externa, más la función exterior, como dice acá, y la función que es micro, la que está adentro. La derivada, en este caso, se obtiene primero derivando la macrofunción y evaluándola en la misma función que está evaluada previamente, y multiplicamos por la derivada de lo que está adentro, que en notación de Leibniz, que es la otra notación que se suele utilizar para derivadas, la regla de la cadena se puede ver muy fácilmente como dy de x igual a dy de u por du de x, cuando y es una función de u, es decir, siendo u otra función. Entonces, esto también usualmente muchos profesores, de hecho se comenta harto en las ayudantías de que profesores intentan explicar la regla de la cadena de esta forma, que suele ser conveniente mucho más después para cuando lo vean en cálculo 2, cuando tengan funciones que están compuestas de una función y de otra función. O sea, cuando hay muchas más variables y muchas más funciones entrometidas, muchas veces las operaciones con estos diferenciales, que son los que utiliza la notación de Leibniz, puede ser mucho más conveniente. Pero yo creo que, por lo menos para esta etapa de cálculo 1 incluso, la definición algebraica con la siguiente notación, con la que está acá, es más que suficiente. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto antes de seguir. Para ver cómo podemos utilizar la regla de la cadena de manera conveniente para resolver algunos ejercicios, vamos a resolver el mismo ejercicio que hicimos para la división del cociente, pero esta vez aplicando la regla de la cadena. Cuando nos piden la derivada de la corriente, digamos, aquí, podemos utilizar las reglas de la regla de la cadena para determinar esto de otra forma, que probablemente en este caso es más corta, de hecho. Primero, sabemos que v de t es una constante, ¿cierto? Es 220, no depende de t como tal. Por ende, lo podemos sacar de nuestra derivada y lo vamos a dejar acá afuera. 220 por la derivada de 1 partido por r de t, ¿cierto? Que sería lo que tendríamos si es que sacamos el v de t para afuera. Ahora, el 1 partido r de t lo podemos pensar de la siguiente manera. Podemos pensar como r de t elevado a menos 1. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Elevar a menos 1 es lo mismo que lo tuviéramos dividiendo en el denominador. Entonces ahora vamos a pensar con los principios de la regla de la cadena. ¿Cuál es nuestra macrofunción ahora que estamos derivando? La función macro, la función que está más afuera, es el elevado a menos 1. Es decir, estamos elevando x, o sea, estamos derivando, perdón, x elevado a menos 1. ¿Cuál es la derivada de x elevado a menos 1? Sabemos que su derivada va a ser igual a menos 1 por x elevado a menos 1, que sería menos 2, ¿cierto? Entonces vamos a usar el principio de la regla de la cadena para decir, bueno, entonces esto es 220 por la derivada de la macrofunción, que sería menos 1 por
R de t, pero esta vez elevado a menos 2, ¿cierto? Ahora, como no estábamos derivando la variable como tal, con la que estamos derivando, que en este caso es t, lo que tenemos que hacer es multiplicarle la derivada de lo que está componiendo a nuestra función de afuera, la función macro. ¿Qué es lo que tenemos adentro entonces de esta función? R de t, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicarle la derivada de R de t. Por ende nos va a terminar dando menos 220 partido por R de t al cuadrado, ¿cierto? Que es lo mismo que tenerlo elevado a menos 1. Y esto por la derivada de R de t. Habíamos visto antes que la derivada de R de t va a ser simplemente 4t, ¿cierto? Por ende, acá ya tenemos todo lo que necesitamos para reemplazar. Reemplazamos y nos terminaría dando que el resultado de la derivada es menos 880t dividido por 50 más 2t cuadrado al cuadrado. Que si se fijan, llegamos a lo mismo que habíamos llegado previamente con la regla del cociente, pero esta vez aplicando la lógica de la regla de la cadena. Que recordemos, finalmente la lógica, lo que tenemos que hacer es finalmente derivar nuestra macrofunción, la función más de afuera, que sería el elevado a menos 1, que sabemos que por la regla de la potencia tenemos que bajar el exponente y restarle 1 al exponente manteniendo lo mismo que tenemos adentro. Pero como lo que tenemos adentro no es la misma variable de derivación, no es t, sino que es una función de t, le tenemos que multiplicar la derivada de esa función de t. Por ende llegaríamos a este resultado. La derivada de la corriente es igual a menos 880t partido en 50 más 2t cuadrado al cuadrado. Bueno, y ahora en el siguiente video veremos derivación implícita, la derivada de funciones inversas, derivada logarítmica y las inversas de trigonométricas, que podemos hacerle una aplicación a todo esto. Así que eso, muchas gracias por haber visto. Ojalá hayan entendido todas las reglas básicas de derivación que vamos a utilizar. Esta base les recomiendo aplicarla con los ejercicios de las ayudantías para ir practicando, soltando la mano, porque realmente son reglas de derivación tan, pero tan fundamentales que se utilizan en muchos cursos, o sea, de aquí a Intro a la Economía, Cálculo 2, Cálculo 3, Optimización, etcétera. Hay muchos más, también algunos obviamente científicos, dinámica, termodinámica, electricidad y magnetismo. Esas reglas fundamentales no se nos pueden olvidar jamás. Así que eso.